El día de hoy tenemos una charla sobre, bueno, antes que nada, tenemos al doctor Hugo Húmeres Cáceres, el cual es médico neurólogo, jefe del servicio de neuropsiquiatría del Hospital Cayetano Heredia, es docente de neurología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es investigador en enfermedades degenerativas y epilepsia. Y el día de hoy el doctor nos dará una charla sobre lo que es el Parkinson. La charla se titula Parkinson, ¿a dónde se fue la dopamina? Recuerden que las preguntas las pueden realizar al final de la charla, escribiéndoselas al anfitrión de la reunión o levantando la mano para que se les permita prender el micrófono. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Ya puede empezar. Agradezco la invitación en un día que estamos a pocos días de haber celebrado también, de haber conmemorado pues, el Día Mundial del Parkinson, el día 11 de abril. Y también el 17 de abril, Día Mundial de la Salud. Hoy 14 estamos en el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Entonces sí se van recordando así algunos procesos mórbidos que nos tienen que hacer reflexionar como se reflexiona cada año, y ahora con la etiqueta o con el lema, con una etiqueta positiva, se celebró el Día Mundial del Parkinson, coincidiendo el día con el aniversario también del nacimiento de James Parkinson, el que describe pues, en su libro La parálisis agitante, lo que después se le va a llamar la enfermedad de Parkinson y como la conocemos ahora. Entonces vamos a ver, ¿qué es el parkinsonismo? El parkinsonismo es un síndrome. Los síndromes son el conjunto de signos y síntomas que pueden acercarnos a entender una patología desde el punto de vista clínico. Entonces, cuando hablamos de parkinsonismo, hablamos de síntomas y signos importantes en los pacientes que tienen esta patología. En primer lugar, tenemos el temblor, Tenemos el temblor, una de las características importantes del síndrome parkinsoniano, la bradicinesia o lentificación del movimiento, la rigidez, esta hipertonía muscular que nosotros notamos en estos pacientes y una alteración de los reflejos posturales. Si vemos un paciente con estas características, vamos a catalogar como un síndrome parkinsoniano o parkinsonismo. Las causas del parkinsonismo en general, el 75% de los casos corresponde a lo que es la enfermedad de Parkinson, vean ustedes, y el 10% corresponde a lo que se llama el parkinsonismo secundario y el 15% al Parkinson Plus. Entonces, la enfermedad de Parkinson pues, constituye la mayor parte de los síndromes parkinsonianos. Cuando veamos un paciente con Parkinson, vamos a probablemente estar frente ya a un cuadro de enfermedad de Parkinson. Pero es importante hacer el descarte de los cuadros secundarios que pueden dar manifestaciones similares, como por ejemplo el uso de fármacos, por ejemplo los fenotiazínicos, los tranquilizantes mayores, claramente son una causa de depresión de dopamina y por lo tanto se va a manifestar como un parkinsonismo. Vamos a ver sobre todo en los pacientes, por ejemplo, psicóticos que están bajo efecto de medicamentos antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos de primera generación. Esto ha mejorado con los antipsicóticos atípicos, los antipsicóticos nuevos, digamos, que son importantes como una causa de parkinsonismo y no es enfermedad de Parkinson. Lo otro es la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular en el parkinsonismo secundario es cuando tenemos pues múltiples infartos que incluyen los ganglios basales y por lo tanto se van a manifestar como una enfermedad de Parkinson. El Parkinson vascular va a ser de inicio a veces muy abrupto. El paciente que está con algún déficit neurológico producto de su enfermedad cerebrovascular empieza a tener temblor, empieza a tener rigidez, bradicinesia y decimos se está instaurando un parkinsonismo. Vamos a ver si es enfermedad de Parkinson o si es un parkinsonismo secundario
a problema vascular. Algunos tóxicos también, tóxicos y algunas condiciones metabólicas, por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono. Cuando hay una intoxicación por monóxido de carbono, se produce una encefalopatía en la etapa aguda. Si el paciente no fallece, puede quedar posteriormente con un síndrome parkinsoniano. En las minas, en minas de metales que pueden producir también estos cuadros parkinsonianos tóxicos, como las minas de manganeso, por ejemplo, en un momento en Chile hubo intoxicación por manganeso, daba un cuadro también de parkinsonismo pues, con muchas manifestaciones psicóticas, muchas alucinaciones, cuadros del comportamiento. Entonces se describió la locura mangánica o parkinsonismo asociado a la intoxicación de este metal. También estamos en pandemia y se recuerda la pandemia de la gripe española de 1918 y se describieron en ese entonces también cuadros de encefalitis, una encefalitis que hacía un trastorno de conciencia importante en los pacientes y después se produció un parkinsonismo importante. Es lo que se llama el parkinsonismo posencefalítico o parkinsonismo, la enfermedad de von Economo. Esto haciéndonos recordar a la pandemia que hubo también de la gripe española y que algunos atribuyen a que la aparición de esta encefalitis, ¿no? por este germen. Entonces, eso se está pensando, si se va a seguir la población en esta pandemia, si en algún momento aparecen algunos trastornos neurológicos así, tipo parkinsonismo, que no se ha descrito todavía hasta la fecha. El parkinsonismo plus quiere decir que el paciente tiene un cuadro de parkinsonismo, pero además se suma a esto alteraciones a otros niveles del sistema nervioso. Ya no solamente en ganglios basales, sino también en algunas partes de la corteza cerebral, en algunos otros centros del movimiento. Por ejemplo, hay una condición que se llama parálisis de la mirada conjugada y de la mirada vertical, que es una enfermedad que también da parkinsonismo, pero alteraciones importantes en la mirada vertical, o sea, los pacientes no pueden ver hacia arriba y tienen que mover la cabeza. Otra parkinsonismo plus son enfermedades donde hay también participación del cerebelo, la atrofia cerebelosa, por ejemplo, que se suma a este cuadro. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro de parkinsonismo, tenemos que preguntarnos si es secundario, si es parte de un parkinsonismo plus o estamos frente a una enfermedad de Parkinson. Entonces, la distribución es mundial, no hay una diferencia entre sexo ni raza. 90 de los casos se inician después de los 40 años, la mayoría son después de los 60 años también. ¿Por qué? Porque tienen que ver estas enfermedades degenerativas, ¿no? Es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer, es la enfermedad de Parkinson. Y estas enfermedades tienen que ver con el envejecimiento. Algo pasa en el proceso de envejecimiento que puede. Pero hay algunas formas familiares que son el 10% de los Parkinson, de las enfermedades de Parkinson, que pueden ser familiares. ¿Ya? Se ven en familias, se ven muchos miembros de la familia con Parkinson y sobre todo de inicio en edades más jóvenes. Si vemos familias donde hay parkinsonismo antes de los 40 años, podemos sospechar de una forma familiar, podemos estudiar la parte genética y de repente determinamos que hay un gen o hay algunos genes alterados que pueden hacer esto en el 10% de las formas familiares. La mayoría son esporádicas. 1 de cada 100 personas mayores de 60 años. Ustedes saben que, por ejemplo, la prevalencia de la epilepsia es 1 en 100 en el mundo. Entonces tenemos de que cada 100 vamos a tener un epiléptico y cada 100 vamos a tener, encima de 60 años, vamos a tener un paciente con Parkinson.
En el Perú más o menos 2.000 casos nuevos al año y la prevalencia más o menos entre 20 a 30.000 casos que tendríamos de pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces hay que recordar que la enfermedad de Parkinson está dentro de las enfermedades que se llaman los trastornos del movimiento. ¿Por qué? Las alteraciones se ven en los ganglios basales. Los ganglios basales son núcleos grises en la parte profunda del cerebro, como estamos viendo, y que se conectan entre sí y se conectan a otras zonas del cerebro. La sustancia negra es importante, o locus niger, que está en la parte del mesencéfalo, en el tronco cerebral, y que tiene conexiones con estas zonas que son los ganglios basales, el putamen, el globus pálidos y el núcleo caudal, que serían los núcleos importantes de conexiones y con conexiones hacia el tálamo y también hacia la corteza cerebral motora y premotora. ¿Para qué? Para justamente modular el movimiento. El sistema de ganglios basales no produce movimiento. O sea, no se va a paralizar una lesión. Lo que una lesión va a dar es alteraciones en la postura, alteraciones como hemos visto en el tono muscular y en la velocidad del movimiento, como es el parkinsonismo. Otros trastornos del movimiento son los temblores, que no necesariamente tienen que ser Parkinson. Otras son las coreas, por ejemplo, corea de Huntington, que va con demencia. También es otro trastorno del movimiento, otra enfermedad que también afecta a ganglios basales. Pero fundamentalmente, la enfermedad de Parkinson tiene que ver con esta degeneración en la sustancia negra. Ven ustedes en la parte izquierda superior un corte de mesencéfalo. Vemos los pedúnculos hacia adelante, hacia atrás tenemos el acueducto de Silvio, los núcleos rojos, y entre ellos estamos viendo una zona negra, como estamos viendo. Entonces, esta zona negra es el locus niger o sustancia negra. Hay una zona, hay una parte, una pars que se llama la pars compacta y otra pars reticular. En la pars compacta, sobre todo, se producen, miren ustedes en la imagen de abajo, ven ustedes cómo se decolora eso. Se produce una desaparición de estas neuronas. Estamos viendo en la patología, en la parte central, hacia arriba, neuronas, y hacia abajo, cómo las neuronas casi han desaparecido. Y en la parte derecha tenemos, en esta neurona que está degenerando, tenemos una formación redondeada, ¿ya? Que se llama los cuerpos de Levy. Los cuerpos de Levy son característica de la patología de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué cosa es el cuerpo de Levy? En realidad es la suma de sustancias donde la alfa-sinucleína, importante, una proteína que en su degeneración aparece y no sabemos si está en relación con la génesis de la enfermedad de Parkinson, pero se describía que tenían estas formaciones que se llaman cuerpos de Levy, y posteriormente, cuando ya se hace la histoquímica, era pues una alfa-sinucleína. Por eso que la enfermedad de Parkinson se llama sinucleopatía haciendo referencia a esta sustancia. Los otros parkinsonismos no tienen esta patología. Los parkinsonismos medicamentosos, vasculares, tóxico-metabólicos o los plus no tienen esta patología. Esta patología es específica de la enfermedad de Parkinson. Entonces, miren ustedes en la izquierda, en personas sanas, estos circuitos que van de la parte baja, la sustancia negra, cómo se conecta con los ganglios basales. Hay conexiones entre ganglios basales hacia la izquierda, hacia el tálamo y a la corteza. O sea, todo un circuito que va a ser importante en la modulación del movimiento, del tono muscular y la postura. En las personas con enfermedad de Parkinson, lo que se produce por esta degeneración del locus es la desaparición de las neuronas que producen dopamina. Esta dopamina baja, y esta baja de dopamina va a tener como consecuencia alteraciones. Vamos a tener
desequilibrios en otros neurotransmisores. Por ejemplo, GABA, que sabemos que es un neurotransmisor inhibidor, la acetilcolina, que sería un poco estimulante. De tal manera, cuando baja, hay una elevación pues de la acetilcolina, como vamos a ver, y esa va a ser parte también de la comprender para usar drogas que podrían mejorar en la enfermedad de Parkinson. El cuadro clínico es un síndrome parkinsoniano, como habíamos visto. Alteración de los reflejos posturales es en la evolución. El paciente puede tener hasta caídas. Alteraciones cognitivas hasta el 20%. Se pueden hacer demencia, inclusive. Hay una demencia asociada al Parkinson. Alteraciones del humor, depresión hasta el 40%. O sea, el paciente tiene depresión y no sabemos si la depresión previa en los pacientes puedan generar posteriormente enfermedad de Parkinson. Eso no está demostrado, pero sí vemos mucha depresión en los pacientes con alteraciones autonómicas. A veces son importantes las alteraciones en el intestino. Estos pacientes tienen fallas también en la vejiga, fallas también en algunos centros autonómicos para la sudoración, para la producción de grasa. Miren ustedes, por eso es el cuadro clínico característico del paciente, que va a alteraciones de la marcha y definitivamente la evolución es progresiva como todo cuadro degenerativo cerebral. El diagnóstico sigue siendo eminentemente clínico. Hay que observar los pacientes que tienen un cuadro clásico característico, ya de hablar. Si hay un temblor característico asimétrico, empieza en una mano, pasa a la otra mano, en los pies, hay lentificación del movimiento. Y cuando examinamos al paciente hay una rigidez que se llama en rueda dentada, entonces estaremos diciendo decir estas alteraciones clínicamente en un paciente que tiene un cuadro clásico. Pero al inicio a veces es un poco difícil. Hay un estudio de 1990 donde la tasa de error, incluso en médicos especialistas, era el 20%. O sea, 20% decía que sí es Parkinson cuando no era. Entonces, la experiencia de examinar a los pacientes, la experiencia de ver a los pacientes en el tiempo, hace de que hagamos diagnósticos mucho más precoces en los pacientes para poder darles pues, el diagnóstico definitivo. No hay un examen auxiliar contributorio, o sea, no se hace tomografía, resonancia para ver qué cambios tienen en la enfermedad de Parkinson, sino se hacen para descartar que no haya pues, problemas vasculares, tóxicos, hasta incluso tumores en los ganglios basales que puedan dar en algún momento parkinsonismo. El diagnóstico es definitivo, es anatomopatológico. Entonces, la presencia de esta degeneración en la sustancia negra, la presencia de estos cuerpos de Lewy, nos hacen pensar en que sí estamos frente a una enfermedad de Parkinson. El inicio es insidioso, a veces poco a poco va progresando. Algunos progresan mucho más rápido que otros. La velocidad de progresión se ha visto, depende de cada paciente, depende del estado premórbido. No es lo mismo que se dé en un paciente que ya tiene 70 años, en un paciente joven, atlético, entonces probablemente la evolución va a ser mucho más lenta. El compromiso inicial puede ser unilateral, o sea, temblor, rigidez en un solo lado. De ahí que puede haber una falla en el diagnóstico por creer de que hay una parálisis. Entonces le dicen, usted, su familiar tiene paralizado el lado derecho, señor. Hay que hacerle estudios, no vaya a tener un tumor. Y cuando examinamos realmente es una hipertonía, una rigidez, es un parkinsonismo predominando en un solo lado, a veces en un solo lado durante mucho tiempo. Entonces se puede confundir con otras enfermedades. Se puede confundir y dice, cuidado que haya tenido un ACV y resulta que es Parkinson. La asimetría es importante para diferenciar de otros tipos de parkinsonismo. La presencia del temblor característico en reposo. O sea, se produce el temblor de amplitud grande y de baja frecuencia, entre 4 a 6 Hz. O sea, si nosotros
Cada segundo vemos cuánto tiempo el paciente va a temblar, entre 4 veces a 6 veces. Y fundamentalmente va a ser en el reposo. Eso va a ser llamativo como una manifestación importante en la clínica de la enfermedad de Parkinson. Y finalmente, la buena respuesta al levodopa. Si estamos dudando del diagnóstico y damos levodopa y hay una buena respuesta en el paciente, es otro elemento que nos puede hacer pensar que estamos frente a una enfermedad de Parkinson. No hay antecedentes de causas secundarias, por supuesto, estamos preguntando que no tenga accidentes cerebrovasculares, no tenga uso de sustancias, efectos tóxicos de medicamentos, como habíamos dicho, que no se haya expuesto a otros tóxicos, ¿no? O que no haya estos antecedentes en los pacientes. Y tampoco que no tenga otros signos neurológicos, porque si empiezan a aparecer signos neurológicos sensitivos, signos neurológicos de tipo motor, de debilidad, de déficit motor, diríamos, cuidado. Por más que el paciente esté temblando, cuidado que sea otro tipo de temblor y sea otra la lesión. O sea, hay que observar la conjunción de los síntomas para poder establecer un diagnóstico clínico en el paciente. Esa es la evolución en el tiempo. Algunos a los 5 años ya están del primero, se han ido a la etapa, a la clasificación 5. Otros han demorado mucho más. Se dice que los que han empezado con temblor y el predominantemente es temblor, entonces se dice que estos van a tener una evolución mucho más larga. El que comienza con rigidez y temblor va a ser mediana, y el que comienza con alteración de reflejos posturales, con caídas, no tiene de rigidez importante, un poco de temblor, y es un Parkinson, probablemente en poco tiempo lo lleve a la silla de ruedas, ¿no? Entonces esta es la escala de Hoehn y Yahr que seguimos en la evolución del Parkinson. En cuanto al tratamiento, entonces, vamos a buscar los tratamientos fundamentalmente sintomáticos. No hay una cura para la enfermedad de Parkinson. Entonces, y preventivo. En la medida de que se estén encontrando en la parte genética algunas alteraciones muy puntuales, podemos de repente prevenir la enfermedad haciendo un tratamiento de tipo de manipulación genética. No conocemos la causa de la enfermedad de Parkinson esporádica, debe ser poligénica, entonces debemos dar un tratamiento sintomático. Y finalmente una neuroprotección o neurorestauración, que es el pensamiento ahora de proteger al cerebro de estas enfermedades o tratar de mejorar la performance, tratar de mejorar incluso la estructura de estos centros que han sido atacados en esta enfermedad. Entonces, en el tratamiento sintomático tenemos un tratamiento no farmacológico, el tratamiento farmacológico, que es lo que más manejamos, y el tratamiento neuroquirúrgico, que hay cosas bien interesantes que se ven ahora, que se pueden hacer con los pacientes seleccionados, por supuesto, en el tratamiento sintomático. El tratamiento no farmacológico, importante, a veces no se habla mucho, ya se ha demostrado, estudios han demostrado claramente, si el paciente es tratado farmacológicamente o quirúrgicamente y obviamos los tratamientos no farmacológicos como la terapia física, la terapia de la marcha, la terapia del equilibrio, y las terapias adecuadas para la respiración, para la deglución, las terapias también ocupacionales y las terapias cognitivas, ¿no? El paciente va a ir mucho mejor asociado a lo farmacológico o algunas posibilidades de que pueda tener un tratamiento neuroquirúrgico. La levodopa pues es la droga más potente. Lo que se trata de hacer es restaurar en el tratamiento, ¿no?, esta deficiencia de dopamina. Y no damos dopamina directamente porque la dopamina produce una serie de alteraciones en el sistema cardiovascular, en la presión arterial. Por lo tanto, lo damos como dopa, como levodopa,
asociados ya sea a carbidopa o benseracida. ¿Qué hace la carbidopa? Si en la circulación se está convirtiendo en dopamina, no se va a producir este cambio. Eso va a ser un inhibidor la carbidopa y la benseracida. Entonces van a hacer de que la levodopa llegue al cerebro, entre a la neurona y dentro de la neurona se convierta en dopamina para hacer su efecto, el efecto deseado. La forma de administración oral a intervalos. Cuando recién empieza la enfermedad, a veces cada 12 horas, en el tiempo, en los meses, años, se va requiriendo más frecuencia de administración. Y a veces hay pacientes que están entre 2, 3 a 4 horas tomando levodopa para recuperar la marcha, para recuperar el movimiento. Miren ustedes en los estadios avanzados de la enfermedad de Parkinson. Por supuesto que en el tiempo van a haber efectos secundarios de la levodopa y eso han sido estudiados. Las fluctuaciones motoras son estas necesidades que hay de darle al paciente más dosis y con mayor frecuencia de levodopa, apareciendo estas fluctuaciones como el freezing, por ejemplo, donde el paciente se queda congelado. Finalmente, el fenómeno on-off, donde está apagado, el paciente no se mueve hasta que el medicamento u otros medicamentos hagan efecto. Y por otro lado, también las disquinesias, o sea, vamos aumentando las dosis, vamos aumentando la frecuencia y vamos a tener trastornos del movimiento también como movimientos, por ejemplo, coreotetóxicos. Aparece una corea en el paciente que no tenía, aparece corea, lo más frecuente es que sea como un efecto colateral importante del medicamento. Fluctuaciones motoras y disquinesia. En el tiempo se van a producir casi a los 5 años, casi el 50% tienen fluctuaciones motoras y disquinesias cuando están tomando levodopa. Entonces, ¿eso qué cosas? Los efectos a largo plazo, como les decía, variación en la respuesta clínica, después de 5 años el 50% y las disquinesias también, que son estos movimientos involuntarios generados por la levodopa, después de 5 años casi el 50% está haciendo. Entonces, necesitamos en este momento no aumentar ya la dosis del medicamento, sino utilizar otras formas de tratamiento, otras vías, otros mecanismos de acción de drogas y sumarlas a la levodopa. Los anticolinérgicos, les decía, ¿por qué se usaron los anticolinérgicos? Porque esta alteración de la baja de dopamina en ganglios basales hacia conexiones con el tálamo hacían un aumento de la acetilcolina. Por lo tanto, se usaban anticolinérgicos. Todavía se usa, pero ya muy poco ahora. ¿Por qué razón? Se indica cuando predominantemente el síntoma es temblor. Si una persona joven, debajo de 50 años, que tiene fuerte temblor, los anticolinérgicos excelentes para el tratamiento. Ya cuando pasan de 60 a 70 años, ya vienen los efectos secundarios, boca seca, estreñimiento, retención urinaria, confusión, alteración en memoria. Se puede empeorar solo con los medicamentos. No. Estos medicamentos solamente para una población determinada, jóvenes. El viperideno tenemos en el Perú. Tenemos viperideno de 2 miligramos y eso se puede usar cada 12, cada 8 horas. No se puede usar como la levodopa cada 2 a 4 horas. El viperideno es distinto, pero sabemos a quiénes hay que dar. A veces la combinación de levodopa con viperideno es una buena combinación para los tratamientos iniciales de la enfermedad de Parkinson. Tenemos para nuestros pacientes por el CIS, tenemos levodopa y tenemos viperideno, sí tenemos. Cuando ya suceden estos problemas y la enfermedad avanza, hay que recordar siempre lo que están pasando en las neuronas que conectan la sustancia negra con los ganglios basales. O sea, los receptores de dopamina son varios tipos de receptores, de 1 hasta 5 receptores,
Miren ustedes cómo se produce la levodopa desde la tirosina, desde fenilalanina, tirosina, o la tirosina hidroxilasa, la pasan a levodopa y ahí pasa a dopamina. Esta dopamina va a hacer efecto. Y miren ustedes, en la célula glial tenemos las enzimas que degradan la dopamina, la catecol ortomeldiltransferasa y la monoaminooxidasa tipo B, sobre todo, que van a destruir para que no se tenga pues efectos tóxicos de la dopamina. Entonces, debemos usar entonces medicamentos cuando el Parkinson es avanzado, medicamentos que hagan directo efecto sobre los receptores de dopamina. No todos los receptores, hay variaciones también de acuerdo a la droga. O hay que hacer de que permanezca más tiempo en el espacio sináptico usando la COMT o las inhibidoras de la monoaminooxidasa. Entonces, este es el pensamiento que ha hecho de que cambie el tratamiento. Las personas que están tomando levodopa, carbidopa en el tiempo y hagan ya fluctuaciones, ya no puedan hacer más efecto, utilizamos estos medicamentos. Entonces, actúan estos sobre el receptor de dopamina. No requiere la acción de neuronas que tiene que entrar para convertirse en dopamina. No requiere de enzimas, una potencia un poco menor a la levodopa. La titulación también es progresiva y no genera complicaciones motoras como genera la levodopa. De hecho, a veces las retrasa un poco. Entonces, podía ser algunas escuelas del tratamiento inicial de la enfermedad de Parkinson promueven pues, la utilización de frente de los agonistas dopaminérgicos. Entonces, si el paciente es joven, presenta, ¿por qué no le damos mejor de frente un agonista dopaminérgico para que en el tiempo no haga complicaciones? Y después, de repente, cuando sea insuficiente, le damos otros medicamentos, incluso levodopa. Entonces hay esas dos escuelas. O iniciamos con levodopa, como siempre se ha hecho en la historia, o ponemos primero los dopaminérgicos solos para poder tratar mejor la enfermedad. Entonces miren ustedes en el tiempo, se han ido descubriendo pues varios. En el Perú tenemos bromocriptina, efectos sobre los receptores de dopamina 2 y 1. Entonces, tenemos pramipexol, es lo único que tenemos en el Perú. Pergolida y cabergolina lo usan también los endocrinólogos cuando hay problemas de hipófisis y que tienen que ver mucho con algunas hormonas, entonces se utiliza también cabergolina. Entonces, el ropinirol lo usan bastante en Estados Unidos, pero acá en el Perú tenemos entonces cuando está fallando nuestra levodopa, o bromocriptina o pramipexol. Bromocriptina tiene muchos efectos colaterales, por eso casi poco se usa, cuando algunos sitios todavía que no tienen pramipexol pueden usar bromocriptina con mucho cuidado, y lo que se usa más es el pramipexol. La enzima catecol ortometiltransferasa es una enzima que va a hacer de que no se destruya o se destruya la dopamina en el espacio sináptico. Entonces podemos inhibir esta ortometiltransferasa y se han descrito y se han usado desde tolcapone, 100 miligramos 3 veces al día, entacapone, 200 miligramos, son las tabletas, con cada dosis de levodopa. O sea, podemos no dar pramipexol, podemos no dar dopagonistas, podemos combinar levodopa con inhibidores de esta enzima. De hecho, hay mezcla con entacapone y que se puede usar en el tiempo y mejorar la condición motora del paciente. Y una nueva droga que está en los últimos años, entre 5 a 7 años, es el opicapone. La opicapona se da una sola vez al día. Parece que ser una droga provisoria. Allá se usa en Europa, por ejemplo en España se usa mucho opicapone. No tenemos en nuestro país, pero sí tenemos entacapone, incluso mezclado con dosis de levodopa
carbidopa. Los inhibidores de la monoaminoxidasa. O sea, estas enzimas existen, la monoaminoxidasa A y B. La monoaminoxidasa A se ocupa de la metabolización de la serotonina, noradrenalina, y muy relevantes en los síntomas depresivos. Y la IMAO-B se asocia con la eliminación de dopamina. Entonces se dice que inhibir esta enzima podríamos tener mayor capacidad de uso de presencia de dopamina. Entonces eso es lo que se hace. ¿Cuáles son estos medicamentos? En el tiempo se han dado la selegilina, que hace más o menos 15 a 20 años aparece, la selegilina y actualmente la rasagilina. Son los dos inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B. Y son irreversibles, o sea, destruyen y no inhiben su función en forma temporal. El principal ámbito de la utilización son las en primeras etapas del Parkinson. ¿Por qué razón? Porque algunos estudios iniciales con selegilina y después ahora con rasagilina mostraron que había un enlentecimiento mayor de la evolución en el tiempo de la enfermedad de Parkinson cuando se daba selegilina inicialmente y ahora con rasagilina. Muchos empiezan incluso el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con selegilina o rasagilina. Y después se usa en la evolución levodopa y después los dopa agonistas. Y se van sumando medicamentos cuando hay etapas más avanzadas de la enfermedad. Entonces, algunos propugnan de que la selegilina y la rasagilina serían los preventivos, los neuroprotectores, para que la evolución del Parkinson sea más lenta en estos pacientes que reciban este medicamento. ¿Qué fármacos no se deben tomar? Tener mucho cuidado en los pacientes que están con enfermedad de Parkinson. Cuidado los vasodilatadores, sinaricina, flunaricina, que lo usamos flunaricina mucho en los cuadros vertiginosos. Usamos como profiláctico de migraña, realmente damos en personas jóvenes. La sinaricina se ha estudiado mucho para la circulación cerebral. Entonces, cuidado que utilicemos esto y empeoremos la condición del paciente. Los antieméticos, miren ustedes, la metoclopramida que se usa para las náuseas y vómitos, entonces pueden tener un efecto también depresor de dopamina. Y al depletar dopamina pueden dar un cuadro parkinsoniano. Y a veces se confunde. Hay que revisar por eso bien los medicamentos que el paciente con sospecha de enfermedad de Parkinson o parkinsonismo esté tomando. Toda la relación hay que ser de los pacientes, toda la relación de medicamentos. Hemos visto que algunos ancianos, por ejemplo, tomaban mezcla de digestivos y los digestivos tenían metoclopramida. Y cuando se les retira este medicamento, pueden desaparecer, si es muy tempranamente desaparecer los síntomas de Parkinson. Y no es una enfermedad de Parkinson, sino es un parkinsonismo tóxico medicamentoso. Y les decía finalmente los antipsicóticos típicos sobre todo. ¿Se usa todavía haloperidol? Sí, se usa actualmente. La risperidona y los antipsicóticos más atípicos, los más modernos, digamos, disminuyen la posibilidad de parkinsonismo. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa si un paciente con Parkinson nos hace síntomas psicóticos? Nos hace una psicosis. Tenemos que usar antipsicóticos, pero de preferencia usamos los antipsicóticos atípicos. Desde risperidona, quetiapina, utilizamos hasta medicamentos modernos como el aripiprazol, que se usa en esquizofrenia. Podemos usar porque tiene menos efectos de producir parkinsonismo. Entonces, para el diagnóstico, cuidado. Y para el tratamiento, cuando estamos tratando al paciente, también cuidado con estos medicamentos. El tratamiento no farmacológico, les decía que en las guías europeas, norteamericanas, se recomienda
el tratamiento complementario para maximizar esta capacidad funcional de la persona. Terapia física, terapia ocupacional, terapia cognitiva, o sea, todas estas terapias, ¿no?, que van a poder mejorar la condición del paciente. Y eso sumado al uso racional y combinación racional de medicamentos, vamos a tener mejor calidad de vida del paciente con Parkinson en su evolución. Entonces, como es una enfermedad progresiva, cada momento es distinto en el tratamiento del Parkinson. Cuidado, debe darse de manera activa, continua, con objetivos de prevención y de tratamiento. Y debe estar supervisado por los distintos actores de la salud. Por ejemplo, en el Seguro Social hay grupos de tratamiento de pacientes, se juntan los pacientes con Parkinson para hacer sus ejercicios, para hacer ejercicios de marcha, para ejercicios para soltar los músculos. También pueden ser supervisados y ahora por la vía virtual se pueden hacer tratamientos de apoyo, por ejemplo, en la parte cognitiva. Los pacientes pueden mejorar con algunos juegos, pueden mejorar. Y también las terapias para una complicación que en la evolución puede darse, que es la disfagia. O sea, puede haber disfagia con predisposición a neumonía aspirativa y eso puede matar al paciente. Entonces, para eso, medicamos bien al paciente y podemos hacer la terapia que se llama terapia orofacial. La terapia orofacial son unos ejercicios tendientes a que el paciente pueda pasar su saliva, pueda pasar bien los alimentos, para que no se produzca estas aspiraciones con complicaciones a veces fatales. El rol de la cirugía. ¿Por qué se ha recurrido desde hace mucho tiempo a la cirugía? Porque como estamos viendo que esta disminución de dopamina en el locus níquel produce alteraciones en nuestros neurotransmisores, con aumento en unos, con baja en otros, entonces hay centros hiperfuncionantes, están funcionando demasiado. ¿Y qué tenemos que hacer? Con la cirugía estereotáxica hay que hacer una lesión estructural. O sea, lesionamos, están viendo ustedes en la parte izquierda, ¿ya?, ganglios basales, y estamos viendo justamente la parte central de los ganglios basales. Y miren ustedes hacia la derecha, es una resonancia magnética donde se ve en el sitio del cruce entre estas dos rectas que estamos viendo, es un punto donde debe lesionarse. Se produce una lesión ablativa y se puede, para una población determinada, por ejemplo, cuando se destruye una parte del tálamo, la parte dorsal del tálamo, interesante, en los pacientes que tienen un Parkinson con demasiado temblor, el temblor no responde a los medicamentos. Se hace una lesión ablativa y el temblor puede, en el temblor es excelente este tipo de cirugía. Y también en algunos casos de rigidez. No va más allá, por eso que se han buscado nuevas formas de la estimulación profunda. Entonces, así como hay centros hiperfuncionantes, hay centros hipofuncionantes. Uno de los centros, diana para la cirugía, es la colocación de un estimulador en el núcleo subtalámico de Lewis, debajo del tálamo. Este núcleo subtalámico, que es parte de ganglios basales, está también hipofuncionante, y de tal manera cuando se llega, miren ustedes, a la parte profunda, en esa línea amarilla, ese es el núcleo subtalámico de Lewis. Para eso se juntan el neurólogo y el neurocirujano que tiene que poner la aguja. ¿Dónde va a poner la aguja? Donde se acerca, tiene que darle información al neurólogo que nos estamos acercando al punto del núcleo subtalámico de Lewis y hay una descarga clara de esa zona. Entonces, si nos pasamos, desaparece. Si todavía no llegamos a la zona, desaparece. Cuando aparecen estas líneas que estamos viendo en la parte izquierda en verde, estaremos diciendo, cuidado, ya estamos ahí debe dejarse.
Entonces se le dice al cirujano, al neurocirujano, tiene que dejar. ¿Estamos? Deja la punta en los dos núcleos subtalámicos de Lewis. Saca por una zona del cráneo. Ahí está justo en una operación. Hemos tenido la oportunidad de ver estas operaciones, de ver cómo los pacientes mejoran. Pero esto no es para todos los pacientes. Son generalmente pacientes debajo de 70 años, pacientes que cognitivamente están muy bien, emocionalmente están muy bien y tienen fuerte trastorno y han usado muchísimas drogas y en combinación de drogas. Entonces se le quita todos los medicamentos al paciente internado y se le hace la prueba de levodopa. Se le da levodopa cuando ya se ha quitado todo. Y si responde a la levodopa, puede decirse que hay cierto grado de reserva. Entonces este paciente se le elige para que se le ponga el estimulador profundo. Una vez que se ha puesto ya en los núcleos subtalámicos, vamos a tener que por el tejido subcutáneo avanzamos por detrás de la oreja y le ponemos pues en este aparatito que como si fuera un marcapaso cardíaco y se puede ir modulando también la respuesta. Entonces, si hay una respuesta muy excesiva, de repente hay que bajar, entre comillas, el volumen, se baja un poquito y se ve cómo va el paciente. Cuando el paciente responde muy bien y se le apaga, por ejemplo, se le apaga este estimulador, entonces el paciente vuelve a tener rigidez, ya no se mueve. Se le vuelve a colocar y miren ustedes, en todo el mundo está aumentado pues este tipo de terapia para los pacientes con Parkinson. Se están buscando nuevas dianas, no solamente el núcleo subtalámico de Lewis, sino algunas zonas subtalámicas y algunas zonas incluso en el tálamo para poder estimular esas zonas y mejorar la condición del paciente que, por ejemplo, ya está usando un estimulador y que ya no tiene efecto en el tiempo. ¿Qué ha pasado? De repente hay que buscar una diana más profunda y ahí mejorar la condición del paciente. No son muchos pacientes. La serie del Perú de neurocirujano conocido es más o menos entre 100 a 120 todos estos años, 120 casos. En Estados Unidos, en Europa tenemos pues series muchísimo más grandes. O sea, como una buena alternativa se le ve la estimulación cerebral profunda con colocación de estos electrodos, sobre todo en el núcleo subtalámico de Lewis, para mejorar la condición de una población de pacientes con enfermedad de Parkinson. Eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a poder responder a las preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Mérez, por la excelente ponencia que acaba de dar. Los que tengan preguntas pueden mandarlas al chat de host, levantar la mano, y también recuerden que al final de la charla habrá una trivia, así que pueden quedarse para que puedan jugar. Mientras me mandan más preguntas, tengo un par. Perfecto. Primero, me han mandado esta pregunta. ¿Cuál es el estado actual del conocimiento sobre el Parkinson? ¿En qué aspectos de la enfermedad aún no se ha investigado en profundidad? Ya, la parte de la causa, la fisiopatología, son hechos importantes tomados en cuenta en la investigación. Les decía que la parte genética, 10% de condiciones genéticas, donde se puede encontrar un gen alterado, por ejemplo, el gen de la parquina, una alteración del gen de la parquina. Si nosotros tenemos enfermedad de Parkinson derivada de esto y podemos reemplazar desde el punto de vista genético, de repente estamos encontrando una cura para una forma familiar genética de enfermedad de Parkinson, pero la mayoría son poligénicos, la mayoría son esporádicos. En esto sí es mucho más difícil estudiar la parte genética. Se han estudiado tóxicos, por ejemplo, algunos herbicidas que producían parkinsonismo. No es la causa del herbicida. Se ha buscado en la isla de Guam, por ejemplo, en esta isla de Guam
Hacían mucho parkinsonismo por el agua y se encontró que en el agua había aluminio. Entonces decía, no, el aluminio es la causa de la enfermedad, tampoco el aluminio. En San Francisco, en Estados Unidos, hace más de 15 años, se encontró que los usuarios de drogas endovenosas hacían parkinsonismo rápido. Entonces se buscó si era la droga en realidad, pero no eran las drogas, sino el vehículo que se usaba para hacer que esté más permanente la droga o haga más efecto más tiempo. Entonces se descubre el MPTP, van a ustedes a encontrar eso. El MPTP es una sustancia tóxica que esa era la que producía. Cuando se descubre eso, se cree que ese es el origen de la enfermedad de Parkinson. ¿Y qué se hace? En modelos animales. En modelos animales y ratas, en modelos de transgénicos, podemos usar, le producimos la enfermedad de Parkinson al paciente si es que le ponemos este MPTP. Y no ha reproducido la enfermedad de Parkinson como se creía. Entonces tampoco era eso. Los fenómenos de oxidación que se producen en la cadena respiratoria, en las mitocondrias, ese es el foco de atención ahora, porque se cree que ahí, en la cadena respiratoria, en los mitocondrios, empieza esta alteración que va disminuyendo, va degenerando, va degenerando. No se sabe que otras sustancias podían intervenir. Se sabe la alfa-sinucleína que les dije que eran los cuerpos de Leo. No se sabe si estas producen, pero genéticamente también está determinado eso. Pero no se ha encontrado un gen específico que podía hacer de que ya no se deposite estos cuerpos en estas personas. Se está entendiendo mejor los procesos, se está mejorando eso en la comprensión de los tratamientos que se están dando para la enfermedad de Parkinson, pero la causa primaria no se sabe hasta la actualidad. Esa es la preocupación, por eso. En el Día Mundial del Parkinson se ha discutido eso. Hay fondos que van a ser destinados para investigación en todos los aspectos. No solamente en buscar la cura, sino en estos tratamientos complementarios que mejoran la calidad de vida del paciente. Entonces, cuando se dice el lema, pon una etiqueta positiva, significa que las personas deben reconocer que tienen una enfermedad, que pueden salir a la calle, que pueden mejorar, no tienen por qué sentirse mal. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer, entender mejor la enfermedad, tener la posibilidad de hacer investigaciones y la posibilidad también de buscar mejorar siempre la calidad de vida del paciente con enfermedad de Parkinson. Sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Qué libros o bibliografía en general recomienda para el alumno que quiere iniciarse en el tema e investigar sobre el Parkinson? Interesante la pregunta. Es interesante también de que haya interés en... Nosotros en el Hospital Cayetano Heredia tenemos un centro que está hace 4 a 5 años, está funcionando en nuestro centro de investigación, ¿ya? Hacemos investigación sobre todo clínica, investigación de medicamentos en determinadas patologías. Y yo me he dedicado a lo que es la parte de enfermedades degenerativas, esclerosis lateral hemotrófica, Parkinson, Alzheimer, para buscar formas. Entonces, el que quiere puede empezar tranquilamente en los libros básicos de medicina interna, ¿ya? Nosotros recomendamos siempre el Harrison de medicina interna para que los que no van a ser neurólogos entiendan mejor, y los neurólogos tienen que haberse leído todo el capítulo de ganglios basales y enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Ese es un comienzo. Lo otro de Parkinson, tenemos el doctor Michelin de Argentina, tiene un libro pues que es justamente enfermedad de Parkinson, ya con algunos datos epidemiológicos interesantes de Latinoamérica,
y te va a decir cómo es el síndrome parkinsoniano, cómo tiene que ser el diagnóstico, cómo tienes que usar determinados métodos diagnósticos, cómo debes tratar las controversias en el inicio del tratamiento, la utilización de nueva tecnología para el tratamiento de esta enfermedad también te va a decir. ¿Ya? Y para la investigación, si ustedes están interesados que mejore, por supuesto, esta condición de la pandemia, están bienvenidos, van al laboratorio y si hay, también hay un laboratorio de ciencia básica, de neurociencias, ¿ya? Donde se hacen los experimentos en animales, donde se puede buscar crear modelos experimentales de enfermedades, ya se sabe, de Alzheimer, se hace de Parkinson para probar medicamentos y lo que están haciendo algunos estudiantes de ciencias también, buscar sustancias propias nuestras, por ejemplo, la sangre de grado, otro tipo de sustancias que se usan, algunas componentes de hierbas que se pueden usar para, entonces, esa investigación también básica es importante. Y esa sumada a la investigación clínica podríamos tener avances importantes, pero tiene que haber unas ganas de hacerlo, capacidad de hacerlo y buscar de alguna manera pues las formas de poder conseguir fondos para poder hacer estas investigaciones. Sí, doctor. Gracias por su respuesta. Tengo aquí un par de preguntas más. La primera ¿Sí? es si existe alguna relación sobre algún trastorno de personalidad previo al desarrollo del Parkinson. Es una pregunta bien interesante. No he entrado al fondo del asunto porque eso, cuando lean ustedes, van a empezar a comprender mejor. Algunas manifestaciones podían hacernos pensar en que después se va a producir una enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, los trastornos de sueño. Importantísimo el trastorno de sueño. Dentro de los trastornos de sueño son los sueños, las alteraciones que se dan en el sueño REM, los sueños vividos. Entonces, ustedes van a preguntar al paciente con Parkinson, le van a decir, señor, ¿y usted antes cómo era su sueño? Cuando no estaba sano usted. ¿Cómo estaba su sueño? Sí, medio que tenía algunas veces pesadillas y alguna vez pues he actuado en mi sueño, me he caído de la cama, le he pegado a mi señora. Incluso eso me llamó mucho la atención, yo no me daba cuenta. Entonces, cuando se ha preguntado en estos pacientes este antecedente, ustedes van a preguntar en sus pacientes, cuando vean pacientes con Parkinson, le van a preguntar eso. Y más del 10 al 15% van a decir que sí han tenido una alteración en la fase sueño, en la fase REM del sueño. Otra es, y justamente es para los diagnósticos, ¿dónde ataca primero la enfermedad? ¿Dónde comienza en realidad? ¿En el cerebro o dónde? Entonces se cree que comienza en la parte autonómica del intestino. Pacientes que se van estreñiendo, les hacen estudios de todo, podría ser de que este paciente ya está empezando la parte autonómica, una manifestación autonómica de la enfermedad de Parkinson. La anosmia, a propósito de la anosmia que se da en el COVID, estamos viendo la anosmia también. El paciente no sabe por qué ha perdido hace mucho tiempo el olfato, le ha visto el otorrino, le han hecho estudios, esta resonancia para ver que no tenga tumor en la parte olfatoria, nada, y resulta de que no había nada. Y en el tiempo se ve que estos pacientes hacen Parkinson. Les decía, no se sabe si la depresión en sí va a hacer que el paciente haga con más frecuencia enfermedad de Parkinson. Eso no se sabe. Eso también está en discusión para lo de Alzheimer. Muchos pacientes muy deprimidos han hecho Alzheimer. Entonces, dice, la depresión entonces ha creado el caldo de cultivo para que se pueda producir después la enfermedad de Alzheimer. En el Parkinson también algunos van a decir eso, ¿ya? Pero no hay pues una alteración así clínica que diga, sí, definitivamente este paciente, a no ser de que ya estemos en las etapas iniciales
ya de las manifestaciones clínicas, motoras. Sí, doctor. Gracias por su respuesta. A ver, la siguiente pregunta sería, del cuadro clínico, ¿cuál es el signo que aparece primero para sospechar de la enfermedad y cómo progresa con los otros signos? Más que ¿Cómo todo, le... ¿cómo progresa? Ujú. Ya, como les había presentado en las diapositivas, esta es una enfermedad progresiva. Entonces, se habla no de un Parkinson, se habla de en varias enfermedades de Parkinson que podían estar dentro de la evolución. Y les decía, algunos comienzan con temblor, solamente temblor en una mano. Entonces, el temblor en reposo en una sola mano es muy altamente sospechoso de que se está iniciando una enfermedad de Parkinson. Si le examinamos al paciente, de repente encontramos rigidez en rueda dentada en esa mano, en esa muñeca, en ese codo. Y si hacemos caminar al paciente, de repente encontramos cierto grado ya de inestabilidad. Estos serían los signos muy, muy importantes iniciales del Parkinson, cuando nosotros estamos viendo. Otros van a empezar no con temblor, entonces van a decir, no es Parkinson si no tiene temblor, no. Pueden aparecer con rigidez, o sea, el paciente está lento para caminar, lento para vestirse, y aparece cuando le examinamos una hipertonía que se llama en rueda dentada, y es lo que se llama la rigidez del Parkinson. Entonces decimos, hay rigidez, hay lentificación, por lo tanto, esta es otra forma de presentación del Parkinson y va a tener su evolución también. La otra es, como les decía, el paciente que sufre caídas, anciano con síndrome de caídas frecuentes. Ya le han visto la columna, le han visto todo, le han visto el cerebro, no tiene nada en la médula espinal. ¿Y por qué se cae? Cuando examinamos al paciente, encontramos rigidez en rueda dentada y cuando hacemos caminar a veces está muy inestable y puede caerse. Se dice que esta es una evolución, pues va a tener una evolución más tórpida esta forma de presentación del Parkinson. Mientras que la forma tremulante, la que el paciente que tiene poca rigidez y está temblando, pasan 1 o 2 años, sigue con temblor que mejora con la medicación y aparece discreta rigidez, entonces podríamos decir que este paciente podría tener pues su enfermedad, como vemos algunos pacientes que tienen 5, 10, 15 años de Parkinson, ¿no? 15 años de Parkinson y están caminando, están haciendo sus cosas, cognitivamente están bien, pero un porcentaje con el tiempo va a ser depresión, va a ser deterioro cognitivo, pueden hacer, en los grados avanzados, podrían hacer psicosis. Y la psicosis no solamente como parte del cuadro de Parkinson, sino también los medicamentos, mucho cuidado. O le están dando algún medicamento que lo puede empeorar, o simplemente estamos manejando mal la levodopa o los dopa agonistas, sobre todo levodopa. Estamos aumentando y el paciente, como se siente bien en la parte motora, toma más medicina, ¿no? Y no avisa al médico. Cuando empezamos a tener manifestaciones psicóticas, cuidado, es donde hay que darse cuenta primero de que estén tomando bien la medicación o si están haciendo un cuadro psicótico asociado ya a la evolución del Parkinson y si están haciendo una demencia asociada también a la evolución del Parkinson. O sea, hay distintas formas de evolución de los pacientes y las distintas formas de presentación que tenemos que aprender cuando hacemos semiología neurológica, cómo camina el paciente, cómo buscamos rigidez en rueda dentada, cómo hacemos las pruebas para estabilización y cómo buscamos el temblor. El temblor es un hecho clínico bastante fácil de poder evaluar. Sí, doctor. Gracias por su respuesta. Eh, Hay una pregunta con respecto a otra que hacías anteriormente. Usted mencionó el nombre de un doctor argentino que había publicado un libro sobre el Parkinson. Si lo pudiera Micheli, repetir. Micheli, el doctor Micheli. Micheli ha estado varias veces en reuniones con nosotros en el Perú. Es, es un médico, es un neurólogo muy conocido en Argentina
A veces recomiendo también libros de esta colección, que ya un poco se ha hecho discontinua, en la cual hay, es un libro colombiano de capítulos donde hay varias enfermedades neurológicas, y la de Parkinson, que es bien interesante porque pone, pues, elementos de epidemiología, de clínica, cómo se ven en nuestros hospitales, cómo se ven en nuestros grandes hospitales esos pacientes. También puede ser, pero la de Micheli lo pueden revisar, y en los libros ya de neurología como el Sarrans, que en algún momento lo tienen que leer. El Sarrans es un buen texto de neurología, ¿no? Que nosotros usamos también para nuestros residentes, y la parte de enfermedad de ganglios basales, trastorno, está muy bien en trastornos del movimiento también. Ya los tratados ya se pueden, de alguna manera, cuando hay cosas muy puntuales que ver, se pueden leer los tratados que usamos, ¿no? Desde el Adams. El Adams es un libro básico que todo neurólogo debe haber leído para su formación. Sí, muchas gracias por resolver esa duda, doctor. Tengo un par de preguntas más, las últimas que me han llegado. La primera sería si podía preguntarle cuál de las dos intervenciones quirúrgicas que mencionó es mejor. Y gracias. Ya, la cirugía estereotáxica, esa de ablación, de destrucción de núcleos hiperfuncionantes, ya se está dejando casi de lado, ¿ya? Se está dejando un poco de lado y utilizando otras formas de lesión. Por ejemplo, utilizando ondas de eco que se podían utilizar, se han usado en algunas enfermedades, se ha pretendido también usar en Parkinson. Pero la de estimulación profunda sí es un método que ha crecido bastante en el mundo. Esta es para una población, les dije, seleccionada de pacientes cognitivamente bien, que están haciendo problemas básicamente del movimiento y alteraciones de fluctuaciones motores importantes, y ya no están respondiendo al tratamiento, pero están despiertos, se dan cuenta de su condición. Entonces se les evalúa neuropsicológicamente, tienen evaluación psiquiátrica, neurológica, psicológica, para poder ser candidato a la estimulación profunda. En el Seguro Social ya debe haber más de 700 pacientes, quizá 1000 pacientes que en el tiempo se hayan colocado, ¿no? Ya ha avanzado bastante también los casos de pacientes que están utilizando esta metodología. O sea, si digo, ¿cuál sería mejor? Diría, mejor son las estimulaciones de blancos, que se siguen buscando más blancos para tener más efectividad en la respuesta. Gracias por su respuesta, doctor. Y ahora voy con la última pregunta que me ha llegado. La pregunta es si en la estimulación cerebral profunda solo es para estimulación de zonas hipofuncionales o también podría utilizarse para deprimir zonas hiperfuncionales en el Parkinson. Generalmente son descargas que se usan a poca frecuencia. Estas descargas para sitios que están hipofuncionando, no porque primariamente estén lesionados, sino que, por ejemplo, el núcleo subtalámico de Luis Nunes, pues un grupo de neuronitas nada más, es el pasaje de la vía, de vías que están viendo desde la sustancia negra hacia los ganglios basales, hacia el tálamo. Entonces, tenemos una encrucijada a veces. Entonces, cuando, por ejemplo, tú tratas de estimular una zona que está un poquito más profunda, y eso hemos visto en la cirugía, se ve lindo en la cirugía, el paciente está ya con su electrodo cerca a la zona, y va a dar una determinada imagen ¿cómo se llama? A la evaluación del foco, ¿no? Cuando se está viendo, hay un ruido característico, una imagen, decimos, ya nos estamos acercando. Si antes de eso se estimula, o pasando se estimula,
el paciente puede empeorar. Entonces se nota de que el paciente no puede mover el brazo. Por ejemplo, cuando está más profundo, nos hemos pasado en el tálico de Luis, el paciente deja de mover su brazo. Entonces el paciente está despierto durante la cirugía, se le dice, levante el brazo, no puede levantar, ajusteme, no puede ajustar. Entonces el neurólogo dice, no, sube un poco acá, ¿no?, para ver mejor la imagen de núcleo tálmico. Sacan un poco y cuando se estimula esa zona precisa, se va el déficit motor, el paciente se siente mejor y el temblor, por ejemplo, mejora. Entonces uno dice, ya estamos en la zona. ¿Ya? Entonces, no solamente es por hipofuncionante, sino por ser una encrucijada, podemos buscar una zona donde la estimulación pueda generar este efecto. Muchas gracias, doctor. Debido a que ya no hay más preguntas, doctor, en nombre de Cepaiso Semch, le agradecemos en verdad nuevamente por su tiempo y su dedicación. Y esperamos contar con usted para próximas charlas. Y para los chicos, no se olviden de jugar en la trivia que nos va a traer el comité de CPA. Muy bien, a ustedes les agradezco también y están las puertas abiertas del consultorio, el servicio de neurología, están abiertas este pequeño laboratorio de investigación que tenemos para los que quieran seguir pues este proceso de investigación y de una formación mucho más sólida en el conocimiento de la neurología en general. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a proyectar la trivia, chicos, así que no se retiren todavía. Okay, buenas noches, chicos. Voy a compartir pantalla para que puedan visualizar el PIN. A ver. Ok, ¿se observa? Sí, ahora sí se ve, Rafaela. Ya. Ok, ahí está el PIN para que puedan ir ingresándolo. Por favor, pongan sus nombres y apellidos. Hola chicos, buenas noches. Solo para darles el recordatorio por parte del Comité Permanente Académico,
Únicamente aquellos que puedan participar de la trivia y resolver la evaluación como tal, se les va a hacer la entrega del certificado. Muchas gracias. Ok, chicos, ¿alguien más se va a unir para esperarlo? Ok, en un minuto empezamos. Ok, ahora sí empezamos con las preguntas.
Ok, chicos, eso sería todo todo por las preguntas. Felicidades a los que quedaron en los 3 primeros lugares. Sí, chicos, gracias a todos por participar de esta ponencia. Tengan muy buenas noches. Hasta luego.